Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta sección de la tarde de este primer día de las jornadas. A continuación, el doctor Alard va a presentar una charla que se denomina Puntos calientes de la geología urbana de Comodoro Rivadavia, Chubut, movimientos de ladera inducidos por agua subterránea. Así que los dejo con él. Bueno, gracias, Agus. Bueno, como verán, la charla es doble, ¿sí? Un poco lo que pasó cuando estaba armando la presentación es que a medida que iba sumando información iba a quedar una charla demasiado comprimida, ¿sí? O una charla que necesitaba sacar algunos temas importantes. Entonces, las dos temáticas están vinculadas, ¿sí? Y tienen que ver con algunas actividades que hemos estado desarrollando en los últimos años que tiene que ver con los relevamientos principalmente fotogramétricos y con GPS diferencial que hemos utilizado para evaluar lugares de laderas susceptibles en el ámbito de Comodoro Rivadavia. Y en este enfoque en particular vamos a mostrar algunos casos en donde el agua subterránea tiene un rol preponderante, digamos, ¿no? Como siempre, un poco el esquema de la presentación, que después a veces no se respeta tanto. Una introducción muy breve metodológica, algunos conceptos aplicados, sobre todo desde el punto de vista geomorfológico que utilizamos. Una breve mención, sobre todo para los alumnos, de cuál es la particularidad de la geología urbana de Comodoro Rivadavia. Estos son los casos de estudios, y fíjense que son bastantes. Vamos a ver algunos aspectos de cada uno de estos lugares. Es lo que nosotros denominamos como puntos calientes. Llamativamente no está el punto caliente más conocido, que es el Cerro Chenque en la traza de la Ruta 3, pero lo hemos dejado a propósito afuera para hacer foco en que nuestra geología, en inmediaciones de donde vivimos, tiene problemáticas de distinta escala y en general los consideramos como calientes a estos puntos porque implican un alto riesgo urbano, digamos, ¿sí? Algunas conclusiones, al menos generales, y después una breve mención de cuáles son las perspectivas futuras de los estudios que vienen. Desde el punto de vista instrumental metodológico, bueno, en el marco de esta jornada se dio un taller para alumnos ingresantes respecto del uso de los drones, pero estamos tratando sistemáticamente todos los años abordar capacitaciones tanto para alumnos como para profesionales, porque creemos que es una tecnología de vanguardia que realmente constituye un paradigma metodológico instrumental, porque aporta información topográfica y fotogeológica de muy alta precisión y medio on demand, digamos, ¿no? En base a lo que uno necesite realizar en el lugar que necesite evaluar. ¿Sí? También, desde el punto de vista de los drones, hemos complementado los datos con información de GPS diferencial, estación total para cuestiones de resolución milimétrica, y recientemente estamos implementando, ¿sí?, escaneos de tipo SLAM, ¿sí?, que son escaneos en tiempo real, que generan unas nubes de puntos geoposicionadas que complementan los datos fotogramétricos. Obviamente todas estas adquisiciones, ¿sí?, de altas tecnologías después requieren una batería de programas, tanto en la planificación, como en el procesado, como en la interpretación, pero bueno, por una cuestión de tiempo no vamos a hacer demasiado énfasis en cada uno de los procesos. Lo que sí me gustaría mencionar es que toda la información digital que ustedes vean en la presentación tiene algún tipo o alguna estrategia de validación de campo, ¿sí? La validación de campo tradicional, esta por ejemplo es la escarpa del Ermite, ¿sí?, de la falla que cortó el Cerro Ermite recientemente en enero, ¿sí? Obviamente mediciones de campo, después se complementan con mediciones de gabinete y ahí se valida tanto el dato de dirección de inclinación como la inclinación y se le otorga, ¿sí?, una dispersión natural al dato. Y después otra forma de validar ya la información digital es generar un perfil a partir de los modelos digitales de elevación y superponerle, ¿sí?, un perfil de GPS diferencial. Entonces, como se ven, ambos datos están bastante bien acoplados y de esta forma se validan los datos de pendiente y los datos de topografía digital. Bueno, con respecto a los conceptos geológicos, no sé, no me voy a meter demasiado acá, sí, pero sí me interesa hacer algunos llamados terminológicos, porque bueno, siempre lo que pasa en la naturaleza es que cuando uno quiere clasificar un proceso, cae en una cuestión híbrida entre criterios en general.
En términos generales, desde el punto de vista de los movimientos de ladera que involucran algún tipo de plano de movimiento, sí, hay como tres grandes extremos, sí, el deslizamiento rotacional, donde el plano es curvo y genera una traza cóncava, sí, con fallas laterales relativamente rectas y un lóbulo frontal. Después, este es parecido, nada más que acá el plano de deslizamiento no es curvo, sino que es planar, sí, entonces la traza tiende a ser no tan cóncava y tiende a tener una traza mucho más recta. ¿Sí? Esto es clásico en los criterios de cartografía, por ejemplo, en estructural funcionan igual. Y después el concepto de expansión lateral, en donde en verdad acá hay un poco de discusión, qué implica la expansión lateral, pero básicamente lo que dice las últimas revisiones de movimientos de ladera es que implica un desprendimiento a partir de una superficie concreta, ¿sí? Pero que no implica cizallamiento entre las masas que se están moviendo y la masa estable, ¿sí? Esto está sacado textual de una revisión de la clasificación de Barmes, en donde dice que si uno encuentra una superficie estriada, ¿sí? Pero no lo puede clasificar entre esto y esto, ¿sí? Uno puede utilizar el término, ¿sí? De deslizamiento complejo, digamos, ¿sí? Es decir, es un poco lo que pasa en la mayoría de los movimientos que vamos a evaluar hoy. Después, otra cosa importante desde el punto de vista de los conceptos es el tema del tamaño del deslizamiento. Esto vamos a ver en el caso del Hermite, es un caso interesante porque cae justo en el límite de un campo, por eso lo vamos a ver al final de la presentación. Y después el tema de las velocidades, ¿sí? Nosotros vamos a ver procesos que son relativamente instantáneos, por ejemplo el del Cerro Vitó, que se dio en la tormenta del 2017, o el del Cerro Hermite. Y después procesos que venimos monitoreando por lo menos hace 5 años, digamos, ¿sí? O sea que los movimientos son lentos a muy lentos. ¿Por qué es importante tratar de definir cuáles son los parámetros de movimiento? Porque eso nos da las medidas de mitigación, ¿sí? Es decir, hasta qué punto uno puede prevenir en escenarios de riesgo. Con respecto a la geología urbana de Comodoro, bueno, este es el mapa de Hirtz redibujado, ¿sí? En donde se clasifican los sectores de Comodoro a esta escala en base a una conjunción de parámetros, ¿sí? Topografía, geología, tipo de suelo. Y acá en este mapa del ejido urbano, ¿sí? En amarillo son todos los lugares que hemos estado haciendo el inventario, que era el título de una de las charlas que fusionamos, en donde tenemos datos de distinta calidad, ¿sí? Con distinta temporalidad de frecuencia de monitoreo o datos únicos, ¿sí? Pero como ven, en general toda la información está o en la línea de costa, ¿sí? O adyacente a los relieves, ¿sí? Que es donde están los fenómenos de inestabilidad de ladera. En este DEN se ve claramente cómo se ubican al lado de las zonas altas, ¿sí? Nuestra zona tiene la particularidad de desniveles muy importantes, que es lo que agrega la energía potencial que después termina activando, gatillando estos fenómenos, ¿sí? Desde el punto de vista estratigráfico, si bien la estratigrafía, las unidades son relativamente tabulares y horizontales, tienen la complejidad de una elevada presencia de arcilla, lo cual favorece la activación de algunos procesos que vamos a ir viendo en el desarrollo de la presentación. Entonces, con este marco general, ¿sí? Vamos a arrancar con el primero de los ejemplos, ¿sí? Que es el Cerro Vitó. Acá está la urbanización, digamos. Este volumen de material movilizado luego de la tormenta, o durante la tormenta, no luego, durante la tormenta de 2017, y es un caso interesante desde el punto de vista que geológicamente, en el marco geológico, está al lado de la falla A, ¿sí? Muy conocida en nuestro entorno. Esa falla A, bueno, el trabajo de referencia para los locales es el trabajo de Giacose y colaboradores, en donde se define como una discontinuidad relativamente discreta, ¿sí? Una falla media desde el punto de vista mecánico del plano híbrido, o sea que implica una circulación de fluidos, pero un poco lo que vamos a testear en esta presentación es qué pasa con la fábrica aledaña a esta estructura y cómo podría haber favorecido esta estructura la circulación de fluidos cognatos que favorezcan, por ejemplo, la apertura de diaclase y la debilitación del macizo rocoso. Desde el punto de vista arquitectural, en las distintas presentaciones voy a mostrar algunas cuestiones metodológicas mechadas, pero obviamente no lo puedo hacer en todos los ejemplos porque eso tomaría mucho tiempo. ¿Sí? Este deslizamiento, el antecedente que hay de estudio es lo que está publicado, en verdad inédito, en la tesis de Pablo Vidal, ¿sí? En donde él analiza el movimiento, ¿sí? Y propone un deslizamiento traslacional que evoluciona hacia un flujo en la parte del lóbulo basal. ¿Sí? Con una cartografía media rápida se reconocen al menos 4 cuerpos parcialmente solapados o amalgamados, ¿sí? Y cuando uno mira la rotación
de los niveles de referencia. Cada uno de estos cuerpos tiene rotaciones puntuales y la traza de la falla, por ejemplo, ¿sí? Si ustedes la miran, es relativamente recta y tiene los extremos curvados, ¿sí? Entonces ahí ya empezamos a ver que la cartografía de la estructura de corte principal del sistema que se está trasladando pendiente abajo, es demasiado simplista clasificarla como una traza recta o una traza cóncava, ¿sí? Desde el punto de vista metodológico, ¿sí? Esta es la imagen, esto es un ortomosaico hecho con dron. Esto no se puede obtener de Google Earth, por ejemplo, porque nosotros podemos hacer zoom y terminar viendo las matas, y obviamente por una cuestión de escala acá no lo ven, ¿sí? Pero tiene otras ventajas, ¿sí? Que tiene que ver con los datos topográficos, ¿sí? Acá en estos datos topográficos, ustedes ven claramente con la iluminación las zonas de sombra, que son las zonas a contrapendiente, donde hay rotación a contrapendiente, pero empiezan a haber inclusive diferencias de textura que tienen que ver con las zonas vegetadas y no vegetadas, ¿sí? O zonas en donde los lineamientos son las zonas de amalgamamiento de los cuerpos individuales. Esto es únicamente con las alturas. Si uno con esos datos, por ejemplo, los procesa y evalúa la dirección de inclinación de la topografía, claramente se reconocen las escarpas o contrapendiente inclinando al sureste, ¿sí? Como tendencia general inclina todo medio al norte y noroeste, pero si uno aplica otro filtro, en este filtro, perdón, otro procesado, que en este procesado lo que está marcando son las pendientes locales, ¿sí? Uno lo que puede hacer es decir, bueno, yo estoy buscando la traza de mi estructura. Como yo sé que la traza de mi estructura, porque la controlé en campo, inclina por lo menos 60 grados o por arriba de 60 grados, uno si se fija, esta superficie que viene acá, digamos, es la traza de corte principal, ¿sí? Obviamente hay otros sectores celeste que tienen que ver, por ejemplo, con la explanada que hizo el club de rugby, ¿sí? O tienen que ver con sectores en donde localmente las pendientes son mayores, pero no representan la superficie de corte, digamos. Y ahí entra un poco el criterio del que hace el mapa, ¿sí? Y acá les muestro dos ejemplos que son justamente los extremos de la estructura, ¿sí? En este extremo, esto cuando ven la imagen del ortomosaico se ve muy bien, cómo en verdad el extremo sur es un sistema de fallas colineales laterales, ¿sí? Parcialmente conectadas a desconectadas, típico de sistemas de fallas inclusive tectónicas, ¿sí? Mientras que la zona norte, ¿sí? Ustedes ven que el plano se deflecta, digamos, tiene una continuidad lateral, pero que después no es utilizada por el movimiento principal, sino que el movimiento principal es relevado por una falla lateral que se conecta con un nodo tipo T, digamos, desde el punto de vista estructural. Entonces, el uso de la cartografía fotogeológica en el sentido tradicional, junto con los datos de topografía utilizados con un objetivo, por ejemplo, dependiente, permite hacer estas calibraciones. Si ustedes ven la imagen, que no la incluí, pero si ustedes ven el detalle de esto como ortomosaico, realmente este patrón es difícil de diferenciar, digamos, ¿sí? Es decir, los rasgos dependientes están colaborando a diferenciar un rasgo geológico. Si uno hace un poco más de zoom, ¿sí? Y hace una sección relativamente corta, esto tiene menos de 10 metros, esto para que vean con el detalle con que se puede trabajar con los modelos digitales de elevación obtenidos con dron, ¿sí? Este es el perfil de esta traza, ¿sí? Acá está la traza aflorada controlada con el ortomosaico, ¿sí? Y se nota claramente que esta es la formación Chenque, y acá la formación Chenque está tapada y con un moderno somero, digamos, ¿sí? Ahora, cuando uno hace un zoom en este sector, digamos, termina viendo que en verdad el plano de falla, digamos, en verdad tiene como una geometría de flexión, digamos. Es decir, hay una estructura que es el plano de falla propiamente dicho, que inclina más o menos entre 70 y 80 grados, y después hay una fábrica, digamos, interna, que yo la obtuve uniendo este punto con este, que es la fábrica estructural. Eso es lo que se correlaciona, ¿sí? En campo con la fábrica de diaclasas que uno ve en superficie, uno puede medir, acá llevamos a los alumnos a hacer la práctica de campo básica estructural, pero una cosa interesante que tienen estas diaclasas, sí, que ahora vamos a ver un detalle, es que internamente tienen bastante apertura, pero no es casualidad la apertura, sino que está vinculada, ¿sí? A unos niveles de yeso, digamos, que están creciendo como lo que en inglés se dice bridges mineralógicos, ¿no? Como puentes mineralógicos, que están conectando las dos superficies de la discontinuidad, ¿sí? Este es el detalle, esta es la fábrica, fíjense qué penetrativa que es, y esta es la exposición del plano a partir del plano de fractura del deslizamiento, e internamente se ve con una densidad subdecimétrica las discontinuidades. Ahora, cuando uno agarra cualquiera de estos planos, empieza a ver
estos núcleos de mineralización que han expandido, sí, han crecido de forma sintaxial. Y una pregunta interesante que se nos hizo y que obviamente hoy por hoy la IA ayuda bastante, ¿sí? Fue preguntar cuál era la presión de crecimiento del cristal sobre el plano de la discontinuidad preexistente, ¿sí? Entonces, uno rápidamente, si ve la respuesta, ve que inclusive a una profundidad relativamente somera, que son 50 metros, ¿sí? La presión litostática es 3 veces menor, por lo menos entre 2 o 3 veces menor, a la presión de cristalización que está ejerciendo el yeso, digamos. Entonces, este yeso que está creciendo en las discontinuidades heredadas está generando la apertura, ¿sí?, de diaclasas preexistentes, favoreciendo la recirculación de fluidos de los sistemas hidráulicos someros, ¿sí? Obviamente, esto se hereda hoy y también tiene una implicancia paleohidrológica del sistema, que es lo que debilita el sistema del macizo rocoso en proximidades de la falla A, que vendría a ser el conducto principal de los fluidos cognatos de la cuenca, ya que es una falla de basamento. Por otro lado, ¿sí? Esta foto me la pasó Patricio, porque en verdad surge de una salida de campo de ya hace bastantes años. Cuando uno destapa el plano de falla en la zona en donde hay arcillas, ¿sí?, sin componente de arenisca, es decir, donde el protolito son las arcilitas marinas, ¿sí?, aparece justo en el plano de falla una arcilla negra. Obviamente se sacaron muestras de la arcilla negra y la arcilla común, y en la arcilla negra, que vendría a ser la cataclasita, ¿sí?, que utiliza la esmectita como roca de referencia, como roca original, aparece una arcilla que es una arcilla muy común en las rocas de falla, que se llama sepiolita, digamos, ¿sí?, que es una arcilla vinculada a sistemas hidrotermales de baja presión y baja temperatura, digamos. Eso es bastante compatible, sí, aunque en otro escenario estructural, de lo que está pasando en la falla C, digamos, en el modelo de Raúl. Pero en definitiva lo que dice que todo esto tuvo una sobrepresión, digamos, de carga litostática que después se erosionó y se quitó la sobrecarga favoreciendo las discontinuidades, pero con un sistema hidrotermal somero que pudo haber favorecido, ¿sí?, la circulación de los fluidos un poco más profundos, ¿no? Vamos con el otro caso, ¿sí?, que es Castelio Este. Este caso lo tengo en la puerta de mi casa, ¿sí? Por eso mismo en estas zonas donde nosotros generamos la curva de aprendizaje metodológica instrumental. Fíjense que este ortomosaico es del 21, ¿sí? Este es del 23, este es del 25, ¿sí? Acá en todos los ortomosaicos ya el municipio había hecho la intervención con los escalones, pero si ustedes se fijan, los escalones están fracturados, ¿sí?, están afectados por el movimiento de ladera, y hay fuertes evidencias en todos los casos, ¿sí?, que al pie del movimiento hay afloramientos de agua, ¿sí? Eso es muy importante. Acá fíjense, esta casa antes tenía un paredón, el avance, ¿sí?, por reptación, por saturación de las arcillas, ¿sí?, tapó ese paredón, y hoy por hoy, ¿sí?, el lóbulo frontal de este sistema está contra la casa, digamos, ¿sí?, está tabicando la casa, ¿sí? O sea, lo intervienen y sigue avanzando, ¿sí? Este es el mapa esto es una nube de puntos, ¿sí?, de altura, ¿sí? Y cuando uno hace una sección muy simplificada, ¿sí?, esta es la casa basal que hablamos recién, esta es la información más reciente que tenemos, ¿sí? Claramente se ve, en este caso no es tan evidente porque están los escalones, pero nosotros tenemos la cartografía original de plano curvo en las cabeceras de la escarpa, ¿sí? Y después en la parte inferior, donde está el lóbulo, que aparecen los afloramientos de agua, ¿sí?, claramente hay una expansión lateral, digamos, ¿sí?, por hidratación de arcillas. Entonces empiezan a ser bastante repetitivo esto en cuanto a los fenómenos que suceden en la cabecera como gatillante del movimiento y los que suceden en la parte basal o en el pie por saturación de agua. En ese sentido, sí, este es un ortomosaico, perdón, un modelo digital de todo el barrio, ¿sí? Acá tienen la sección, ¿sí?, va quebrando porque va agarrando, acá hay un pozo de agua, ¿sí?, que en su momento medimos la profundidad y la conductividad con Pablo Correia, ¿sí? Y si se fijan, sí, hay una leve pendiente en dirección noroeste, ¿sí?, que es lo que nos permite inferir un flujo de agua en esa dirección, pero que en estos sectores o aflora parcialmente o no aflora, justamente porque por acá viene un núcleo, no es tanto el núcleo, sino que es la mineralización adyacente a la falla C, digamos, que es una zona que está muy mineralizada, entonces eso termina actuando como pantalla hidráulica, digamos, y redirecciona el flujo, ¿sí?, en este sentido, hasta que esa discontinuidad termina interrumpiéndose,
digamos, y el agua va a parar, ¿sí?, a la parte baja, que justamente es donde está el deslizamiento original, digamos, que estábamos hablando. Entonces, en este caso, esta es la reconstrucción, ¿sí? Fíjense, acá tendríamos el plano del deslizamiento, ¿sí? Y en el caso de que estas líneas de flujo y esta reconstrucción del nivel freático no se sabe bien si es realmente en un sistema fracturado o en un sistema poral, eh, interceptar el plano, esto estaría aumentando el factor de riesgo o lo mismo, disminuyendo el factor de seguridad. De manera complementaria, una cosa que quería mencionar es que esto, digamos, está muy cerca estratigráficamente, está muy cerca del contacto entre la base de la formación Chenque y la formación Sarmiento, ¿sí? Que en todos lados, o como vamos a ver, está funcionando como un sistema de alta transmisividad hidráulica. Digamos, ¿sí? Si bien uno parece, cuando hace la observación de campo, que inclina muy poco, o sea, que no inclina o inclina muy poco, las mediciones que hemos obtenido dentro de la unidad Chenque o junto en esta superficie a través de un modelo digital en este caso y un perfil de datos de GPC diferencial, dan valores aproximados que son de 1 grado, pero direcciones de inclinación bastante distintas, ¿sí? Entonces ahí de vuelta aparece el criterio para decir cuáles son las inclinaciones que realmente están afectando el sistema, porque si esta fuera la inclinación que es la que está obtenida de este lado, y esta fuera la interfase de transmisión de agua, acá debería haber afloramientos de agua, eso no sucede, digamos, o sea que lo que pensamos que está pasando es que en verdad la inclinación de las capas que están por arriba de esta superficie son las obtenidas en Manantial Rosales, que son hacia el oeste, suroeste, digamos, y eso favorece, en conjunto con el límite hidráulico, el escurrimiento en este sector de este barrio hacia el oeste o suroeste, digamos, ¿eh? Entonces, de esta forma empezamos a ver que la geología local, tanto la estratigrafía como las discontinuidades estructurales de distinto orden, empiezan a ejercer una influencia en el pasado o en el presente de cómo circula los niveles, al menos freáticos, en todo el sistema, digamos, ¿sí? Que después terminan activando o acelerando los movimientos de ladera. Cuando uno va al barrio 25 de Mayo, que esto si en el recreo se asoman por la ventana, lo ven, ¿sí? De vuelta tenemos una casa en adyacencia a un fenómeno de movimiento de laderas, ¿sí? Y uno ve 3 focos, ¿sí?, de movimiento con distinto grado evolutivo, ¿sí? Acá si se fijan, en verdad la ladera está mucho más rugosa, tiene un patrón expandido en la base, pero esto lo interpretamos como el estadio inicial del movimiento pendiente abajo por saturación de agua de niveles arcillosos, ¿sí? Este un nivel intermedio, y este que es el más grande, en donde ya hay desplome de la parte alta del cerro, que en donde están las areniscas, e inclusive hay una expansión que genera grietas de tensión, ya es el estado avanzado, ¿sí? Esto cuando uno lo ve con un perfil topográfico, claramente se denota bien cuál es el pulso de movimiento, o sea, cuál es la zona de movimiento, y uno se puede plantear, bueno, tengo la geometría, en este caso bien desarrollada, con geometría de cóncava hacia abajo, ¿sí? Pero en verdad esto está funcionando gravitacionalmente por un estado de saturación de arcillas con una fuente de agua al menos antrópica, ¿sí?, porque en otros lugares no se reconoce, de origen incierto. Entonces, ahora cuando uno revisa esto en campo, ¿sí?, este es el lóbulo, en este lateral, ¿sí?, acá esto está medio en sombra, ¿sí?, pero uno observa un contacto entre la parte movilizada, ¿sí?, y la parte estable, que es una discontinuidad discreta. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos un desprendimiento gravitacional que tiene un plano de arranque concreto. Y cuando uno revisa ese plano de arranque, está estriado, o sea que hay fricción entre lo estable y lo inestable, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, las clasificaciones tradicionales hay que fusionarlas para ver cuál es el parámetro que nos va a definir el nombre específico que le queremos dar. Más allá de eso, sí, fíjense que en este detalle del ortomosaico se ve que inclusive en esa zona de frente de avance del estado avanzado se empieza a juntar agua libre, digamos. O sea que hay un estado de sobresaturación que ya está superado y es lo que tracciona el lóbulo medio inferior del sistema. Recientemente, sí, esto es, si no me equivoco, del mes pasado, esto es mayo, ¿sí? Este es el lóbulo, no el lóbulo, bueno, el fenómeno, sí, que era en el estado inicial, ¿sí? Hay una cancha creo que es de básquet, ¿sí? Este es el acceso, ¿sí? Recientemente, y esto también salió en el curso que dimos de drones el año pasado, hay todo un sistema de fracturas ténsiles, ¿sí? Si se fijan ahí, son esas fracturas que vienen acá, ¿sí?,
que empiezan a estar colineales, ¿sí? Están desconectados, son sistemas que están generando una geometría convexa hacia abajo de la pendiente, ¿sí? A diferencia de estados evolutivos o iniciales que son cóncavas hacia abajo, si uno empieza a cerrar esta geometría, ¿sí? Le termina generando al menos la mitad de una herradura pendiente abajo, digamos. La realidad que esto, en base a la experiencia que tengo del barrio Castelli y de la puerta de mi casa, esto es el estadio preinicial, digamos, ¿sí? Esto está vinculado a que esta ladera está por moverse, digamos, ¿sí? O sea que es un diagnóstico que aparece por propagación de una estructura más profunda, ¿sí? Como fracturas ténsiles que, una vez que coalescan y corten en subsuelo, se van a desplomar. Ahora, la concavidad, digamos, y el cierre de la estructura, porque acá ya hay urbanización, a este momento es incierto, ¿sí? Nosotros, este lugar, estamos aumentando el monitoreo para ver cómo evoluciona y qué implica respecto de lo que ya está activado, digamos, ¿sí? Y evolucionado, ¿no? Eh, Ese lugar que veíamos recién, esta es una imagen de Google Earth, es este sector de acá, y esta es la casa que tiene los lóbulos contra la medianera, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan, ha salido en los últimos días, esto es el acceso que hay a la cancha de atletismo, ¿sí? Por esta calle, a donde este es el sector del camino Ara San Juan que está cortado, ¿sí? Y recientemente se han partido las losas de hormigón de la calle, ¿sí? Este es una imagen, este es un modelo 3D, ¿sí? Este es un detalle del modelo 3D, esto es del 10 del 5, o sea que esto ya existía antes de la noticia que se ha mencionado en las redes, ¿sí? Y cuando uno se fija, ¿sí? Enfrente a estas casas, ¿sí? Si bien acá no se nota mucho, por eso agregué una foto no del modelo, sino la foto original del dron, ¿sí? El asfalto está todo roto, digamos, ¿sí? Tiene fracturas paralelas a la pendiente, digamos. O sea que hay un proceso periférico, digamos, a lo que es la erosión marina y la inestabilidad que se genera en el camino, en el ex camino Ara San Juan, inclusive luego de haber hecho los escalonamientos. O sea que acá de vuelta tenemos los escalonamientos como medida de mitigación que no están desactivando los movimientos de ladera, ¿sí? Independientemente de cómo se clasifique el modelo del movimiento, y en este caso, que son movimientos más lentos, pueden sufrir una aceleración como la que salió en los medios, ¿sí? La pregunta sería, bueno, ¿qué vínculo hay entre estos movimientos, ¿sí? Y el que estábamos mencionando recién que está creciendo acá, en cuanto a cómo está jugando el agua subterránea? No lo incluí, pero a mitad de faldeo, un poquito más arriba, acá viene el contacto, sí, Patagonia-Sarmiento, y ese contacto, usando los modelos digitales, inclina hacia el sur, ¿sí? Es decir, si hay fuentes de agua, hacia el sureste incluso, digamos, si hay fuentes de agua acá, digamos, puede ser que se estén aportando de manera localizada, ¿sí? Por control estructural estratigráfico, estructural respecto al basculamiento me refiero, en la dirección en donde están los movimientos más sutiles, digamos, ¿sí? Eso por ahora es una especulación, pero explica un poco por qué, digamos, si bien la roca de formación no tiene demasiado pinta de estar afectada por procesos gravitacionales, definitivamente está reptando pendiente abajo. Vamos con otro punto caliente, ¿sí? Que el año pasado, esto es de noviembre del 25, ¿sí? Salió en los medios, ¿sí? Inclusive con una interpretación geológica rápida, que no sé quién la hizo, porque no fuimos nosotros, pero bastante coherente, ¿sí? Y acá el indicador cinemático es la escollera del puerto, digamos, ¿sí? Esta escollera, si ustedes se fijan, esto es de marzo del 24, obviamente es una medida de protección costera, se hace recta la escollera, ¿sí? Inclusive acá de vuelta hay medidas de intervención del talud, ¿sí? Para disminuir la carga y mejorar las pendientes, ¿sí? Que claramente, ahora vamos a ver un detalle, han sido ineficientes para al menos disminuir el riesgo de movimiento de ladera adyacente, ¿sí? Esta es una imagen de Google, cada uno de estos son tanques de combustible. O sea que tenemos un fenómeno de movimiento de laderas, ¿sí? En un escenario muy peligroso, ya no por habitacionalidad de la gente que está al pie, digamos, o en la parte alta, sino por una cuestión de infraestructura, ¿sí? Esta superficie que está digitalizada ahí, sí, es el contacto Sarmiento-Chenque, de vuelta, previamente lo habíamos visto como una superficie hidráulica importante en el sistema hidrogeológico, que un poco es la presentación de estas charlas, ¿sí? Tiene fuertes evidencias de alto flujo de agua subterránea que, cuando enganchan los afloramientos de los acantilados, terminan derramando tipo chorraderos, ¿sí? El agua drenada. Lo interesante de esto es que este cañadón, sí, yo el año pasado con los temas de los vuelos de drones, eso
lo revisité varias veces, inclusive en verano, en la etapa más seca de Comodoro, trae un caudal de agua importante, ¿sí? Trae agua, o sea, acá baja como manantial que llega y escurre hasta la playa y genera un mini deltita en la arena limpia, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, es muy probable que esto esté asociado a agua antrópica, digamos, que no depende de la recarga estacional. Este es un detalle, ¿sí? Del 8 del 12 del 25. ¿Sí? Acá está la escarpa de vuelta, ¿sí? Una escarpa en este caso un poco más cóncava, ¿sí? Y las fuentes de agua, ¿sí? En distintas posiciones, inclusive al pie del sistema. Esto hay que ver si es realmente de infiltración del macizo rocoso o es una infiltración epidérmica subsuperficial. Pero es interesante, ¿sí? Ver la cantidad de movimiento. Esto tiene más o menos 20 metros, depende de donde uno lo mida, ¿sí? Con respecto al frente de la escollera, ¿sí? Y una cosa que vamos a chequear es qué está pasando acá, porque claramente acá hay una fuente de agua que está adyacente a la playa de tanques de YPF, digamos, ¿sí? Otra cosa que después vamos a mencionar es que queda bien expuesto en la plataforma de erosiones cuál es la fábrica estructural y cómo puede estar controlando eso, el escurrimiento de agua subterránea, ¿sí? Este es un ejemplo del ortomosaico de la zona, ¿sí? Esto es del 10 del 25, ¿sí? Si ustedes se fijan, este es el nivel que decíamos que es un nivel de alta transmisividad que está en el contacto basal de la formación Chenque, ¿sí? Ahora, esta zona se nota con mucha más fluorescencia de sales, ¿sí? Y cuando uno hace un detalle de la foto del modelo, aparecen esto que son caños de PVC, ¿sí? No hay uno, no hay dos, ¿sí? Hay por lo menos 5 de estos, digamos, ¿sí? Estos son drenes que se habían instalado antes de, obviamente, el movimiento y que tenían la función de disminuir la presión poral y estabilizar la zona. Claramente, hoy por hoy funcionan como colectores de agua que aportan agua de manera local. ¿Sí? Es esta la responsabilidad, o sea, el gatillante del movimiento, uno no lo sabe, pero es una idea a testear, porque claramente, digamos, están interviniendo en la zona en donde está el deslizamiento. De vuelta, en este caso, el nivel de agua ya no está en la base, digamos, sino que está en la parte alta y genera una removilización de todo el pie, afectado obviamente cuando se meten las mareas, ¿sí? Y los oleajes extraordinarios en la zona que hoy por hoy está desprotegido y van descalzando el pie. Cuando uno hace una diferencia de nubes de puntos, ¿sí? Ese descalce de pie se aparece como una erosión, una erosión basal del sistema. Esto, lo que está en blanco no implica movimiento, lo que está en azul implica que falta material. Entre la nube de puntos del 8 del 12, que es la más nueva, y de la del 5 del 10. ¿Sí? Y después una cosa importante de esto es que aparece acá un manchón azul. ¿Sí? Hay manchas azules que son ruido, ¿sí? Pero este manchón azul que está medio alineado, hay que chequear o hay que testear si esto no es una propagación lateral de alguna falla, digamos, que está vinculando la zona inestable con la zona estable, entre comillas. ¿Por qué? Porque los tanques de combustible están aguas arriba de esto, digamos. Entonces, si hay una expansión lateral hacia el norte, aumenta la peligrosidad del sistema, digamos. Bueno, eso no lo sabemos, pero son ideas que hay que empezar a cuantificar y testear. Eh, con respecto a esta es la estratigrafía, este es un modelo digital de la base ahí de la formación Chenque, ¿sí? Fíjense que bien se ven las estructuras extractivas, esto tiene 7 metros, es lo que está condensando el agua a partir del nivel estratigráfico, ¿sí? Y la digitalización de la superficie marca una dirección de inclinación hacia el sureste, digamos, ¿sí? De unos 8 grados, dependiendo cómo pique uno la superficie de referencia, pero esto es interesante porque en verdad está diciendo que independientemente de la topografía de superficie, la inclinación estructural está canalizando el flujo hacia el sur y eso justificaría por qué aparece agua en la margen sur del cañón Eureka, digamos, independientemente de que lo que está pasando en la zona norte, por ejemplo, por aporte directo del Chalehuergo o del Parque de la Ciudad. Este es un detalle de los afloramientos de agua en la parte sur del cañón Eureka, donde ya las fases sedimentarias cambiaron, pero la interfase sigue siendo de transmisibilidad elevada de agua. Con respecto a las fracturas, sí, no me quiero detener mucho con esto, sí, acá ahí están sectorizadas en base a la orientación, esto es la plataforma de erosión que queda expuesta, ¿sí? Y si ustedes se fijan, hay un sector más cerca de la playa de Tanque, un sector medio que está más o menos en el Charlo y Huergo, y un sector sur que está cerca del Cañadón. ¿Sí? Hay leves variaciones, pero si uno asume que estas fracturas ¿sí? son fracturas ténsiles, ¿sí? favorecerían el agua, el drenaje del agua subterránea, si uno extrapola esto a la parte cubierta, obvio, en el sentido subparalelo a los rumbos,
Entonces, de esa forma se generan, ¿sí? Flujos anisotrópicos, ¿sí? Que tienen una dirección de transporte favorable con la pendiente estructural que les decía recién hacia el sureste, y eso podría también ser indicador de cómo está funcionando el sistema hidráulico, no solamente en la playa de Tanque, sino en la zona adyacente al Chalet Huergo, inclusive en la parte del pie del Cerro Chenque que se reactiva sistemáticamente. Para terminar, vamos a mencionar dos cositas acá del Cerro Armites, y esto es algo que hemos estado trabajando, no involucra los últimos datos que tienen cuestiones de confidencialidad. Esta es la primera etapa de relevamiento, ¿sí? Que hicimos, ¿sí? Es una traza muy larga. Cuando uno quiere clasificar en esos parámetros de volumen versus área, le cae justo en el límite entre un deslizamiento medio y un deslizamiento grande. Fíjense que después hay otro gigante y monstruoso. Esto, si bien para nosotros es grande, está en el límite entre un grande y un medio, ¿sí? Y cuando uno empieza a ver, digamos, estos son los parámetros de perímetro, por ejemplo, de toda la zona deslizada, dejando afuera la parte de médanos, ¿sí? Aunque haya tenido algún tipo de movimiento subordinado, ¿sí? El área total, ¿sí? Menos de 1 km², ¿sí? Y el volumen, ¿sí? 1 millón de metros cúbicos, el volumen de corte, digamos, ¿no? Con respecto a la topografía actual. ¿Sí? Esto para afinarlo habría que comparar una topografía predeslizamiento y postdeslizamiento. Ahora, cuando uno hace un perfil topográfico siguiendo la traza del deslizamiento, uno ve que la traza tiene 1,5 km, un poco más de longitud, y pasa desde la zona del bloque metaestable atrás de Médano hasta la zona adyacente de los tilos marquesados con una diferencia de altura de 120, 130 metros más o menos. ¿Sí? Con una sinuosidad total de 1,2, pero que claramente depende de donde uno esté midiendo, un poco lo que hablaba hoy José, de cuál es la escala de la que uno trabaja en los fractales y cuáles son los umbrales de movimiento de cada uno de los segmentos, ¿sí? Pero a lo que vamos con esto es que la caracterización de este sistema necesariamente requiere subdividir en bloques individuales, digamos, ¿sí? Acá para que tengan una idea, ¿sí? Este es, creo que viene en la que sigue, ¿sí? La zona deslizada para nosotros tiene una componente importante de movimiento de deslizamiento rotacional en la zona proximal a la cabecera, y después la zona del lóbulo frontal, si bien inicialmente se ha comportado como un lóbulo de deslizamiento, seguramente ha sufrido fenómeno de expansión lateral por un sustrato enriquecido en agua arcilloso, digamos, ¿sí? Acá tienen algunas arquitecturas temporales de las fracturas en el tip oeste y este, ¿sí? Este es el borde occidental. Entonces se fijan, esto es el 8 de enero, el 12 de enero y el 18 de enero. Y esto es lo que ustedes ven hoy, digamos, que es muy vistoso desde la cancha de golf, ¿sí? Que es la superficie bien expuesta en donde las estrías son de escala métrica, ¿sí? O sea que acá la fricción entre el bloque movido y el bloque estable no debería ser motivo de discusión. Lo que sí hay que afinar es cómo evoluciona el sistema de aguas abajo, quizás con una transformación de la dinámica del movimiento. Y esto es en el borde oriental, ¿sí? Cerca de los tilos marquesados, en donde el 8 del 1, digamos, hay una leve flexura, pero no hay fracturas superficiales, ¿sí? Al menos de importancia. Después, el 12 del 1 empiezan a aparecer algunas fracturas, ¿sí? Y ya para el 18, que es post-movimiento, post-clímax, ¿sí? Ya la fractura corta todo, ¿sí? Si bien acá el camino está arreglado, ya llega hasta la parte urbanizada, digamos, ¿sí? O sea que hay un crecimiento lateral de la traza, digamos, o al menos una propagación vertical. Una cosa que pensamos es que en este sector, ¿sí? No hay confinamiento lateral topográfico, y en este sector sí hay confinamiento lateral topográfico porque acá el cerro continúa para este lado. Esa variabilidad de las condiciones de margen estaría controlando la dinámica, al menos del plano y la parte alta del movimiento, ¿sí? Entre una zona donde un plano subvertical, no subvertical, sino de alto ángulo, y algo que seguramente tiene otra inclinación y implica otros fenómenos gravitacionales, ¿sí? Igualmente peligrosos, igualmente de impacto para la urbanización. Sé que estoy un poquito pasado, pero bueno, para mostrarles, esto está en el informe que hicimos en enero, ¿sí? Y acá lo que estamos viendo, ¿sí? Son la cantidad de movimiento que hubo al comparar las nubes de punto de los vuelos de dron, ¿sí? Entre pre-clímax y post-clímax, ¿sí? Generalmente es decimétrica, ¿sí? Acá tienen cómo se hizo la metodología, ¿sí? Para buscar puntos homólogos y hacer la diferencia para determinar, por ejemplo, que el perfil 2 tiene casi 30 centímetros de movimiento después del clímax del 18 de enero. Digamos, ¿sí? Entonces, de vuelta, fíjense cómo es el plano con las estrías. Hay una cosa que acá no incluimos que tiene que ver con la orientación del rake de las estrías, que
están sustentando una evolución cinemática compleja con direcciones de propagación contrastante. Y por último, sí, este es el lóbulo frontal. Esto es un ortomosaico del lóbulo frontal. Acá tiene una sección, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea, entre esta posición y la posición inferior del plano, ¿sí? Hay más o menos, por lo menos 15 metros. ¿Sí? Entre 15 y 16 metros, depende de donde uno mire. Es decir, que los greens de golf, que son superficies de referencia antrópica por excelencia, porque en verdad están planos para que la gente juegue al golf, digamos, están levantados 16 metros. ¿Sí? Acá tienen un ejemplo, esto está sacado con el SLAM RTK, ¿sí? Esto es la figura I, es en este sector. ¿Sí? Fíjense que acá la alfombra del green es realmente un sistema de faja plegada, digamos, ¿sí? Tiene, esta metodología permite hacer reconstrucciones sin zonas de sombra, ¿sí? Con precisiones decimétricas. ¿Sí? Y este es este sector, digamos, sí, perdón, el sector H, ¿sí? En donde se ve la conjunción de zonas de fracturas tensiles y con pliegues en base a cómo ha sido el movimiento. Es decir, que el emplazamiento del lóbulo seguramente ha sido con velocidades diferenciales, ¿sí? Que ha separado el emplazamiento en sectores y ha favorecido tanto el desarrollo de estructuras compresivas como de estructuras tensionales, dependiendo en qué posición uno se ubique, digamos, ¿sí? Eso también sería muy interesante evaluarlo para entender la dinámica de estos sistemas de gran tamaño. Conclusiones finales, sí, en base a los estudios realizados y los ejemplos mostrados, el agua es un factor fundamental de inestabilidad en la geología urbana de Comodoro Rivadavia, ¿sí? Acá no nos estamos metiendo en la fuente del agua, si es antrópica, si es natural, pero claramente, por ejemplo, lo que mostramos en el Chale Huergo, hay evidencia que hay una componente antrópica muy importante, ¿sí? Independientemente si es industrial, por pérdida, por riego ineficiente. ¿Sí? Y eso requiere mapas hidrogeológicos ajustados, ¿sí? Parámetros hidráulicos, evaluar, ¿sí? La formación, el tope de la formación Sarmiento como un acuífero fracturado, ¿sí? Un poco lo que mostré a partir de la plataforma de abrasión ahí en la playa del chalet, ¿sí? Y ahí, acá en la parte de geología estructural, bueno, evaluar las fallas principales, que ya se saben dónde están, si han funcionado como conductos o como sellos de fluidos cognatos de la evolución de la cuenca, no porque estén actuando actualmente, sino porque sean zonas en donde el debilitamiento del macizo rocoso está incrementado, ¿sí? Hay una cosa que no logramos que alguien se enganche con esto, que es entender, ¿sí? Caracterizar primero y después entender la relación entre diaclasas y venillas en distintos niveles estructurales de la geología urbana de Comodoro. ¿Sí? Nosotros creemos que eso es fundamental. Después un aspecto muy importante que está bastante de moda, pero hay que hacerlo con un criterio geológico para optimizar los recursos y garantizar la fuente de datos, es el monitoreo multiescala, sí, multifuente en el sentido de utilizar fotogrametría, GPS diferencial, inclusive nivel óptico, porque cada uno de esos tiene una precisión específica. Y después generar, ¿sí? Una base de datos, que es un poco el objetivo de la otra charla, que obviamente está contenida en esta, una base de datos digital, ya sea de modelos digitales de afloramiento o gemelos digitales en el sentido de que se preserva la geometría original. ¿Sí? Eso nosotros lo hemos empezado a hacer, ¿sí? Con un proyecto de investigación que es bastante ambicioso, pero bueno, siempre se arranca así, después veremos hasta dónde llegamos. Ahora, en este mapa original, donde estaban las estrellas amarillas, le puse un montón de barrios, ¿sí? Con estrellas blancas, ya sean de la zona norte o de la zona sur de Comoro, ¿sí? Que están adyacentes a pendientes que tienen potencial riesgo de movimientos de ladera, ¿sí? Con esto no queremos tampoco sembrar el pánico, pero sí es importante mencionar que si sucediera un evento como por ejemplo el del Vitó, digamos, que fue instantáneo, que fue gatillado por un evento extraordinario como los que hablaba hoy a la mañana José, en donde son muy difíciles de predecir las condiciones iniciales, digamos, bueno, no es lo mismo que suceda en el Vitó que suceda, por ejemplo, en el barrio Güemes, por ejemplo, ¿sí? Ahora todos los del Güemes van a estar asustados, pero quiero con esto no llamar a la alerta, sino simplemente que demostrar la necesidad de incrementar los estudios aplicados, ¿sí? Con una fuerte base de componentes geológicas. Y en ese sentido, recientemente generamos un grupo para darle un marco formal dentro de la facultad a todo lo que estamos haciendo con tecnologías topográficas aplicadas a geología. Generamos un grupo de estudio aplicado, así que obviamente es un grupo de lo que siempre estamos haciendo las cosas, pero bueno, le dimos nombre y apellido como para darle un marco en donde bueno, se van a generar más datos, ¿sí? Se van a adquirir nuevos equipos de vanguardia que ya están en proceso, ¿sí? Y obviamente siempre va a estar abierto a trabajar los aspectos técnicos a distintos niveles de profundidad
ya sea con tesis de grado, posgrado, lo que sea. Bueno, espero haberme pasado no tanto. Muchas gracias por la atención.